Bienvenido una vez más, gracias por tomar su tiempo para estar con nosotros. Lo digo siempre, pero de verdad, da gran ánimo ver las caras conocidas que tal vez no nos hemos podido ver todos el viernes aún, pero nos hemos podido ver un poco el domingo por medio de Facebook y esta predicación digital, podríamos decir. Les invito a los que tienen nuestro himnario a buscar el himno número 68. Himno número 68 es uno nuevo, pero creo que no es la primera vez que lo canto. Por lo menos que lo canto yo, ¿cierto? Himno número 68, Por fe en Jesús el Salvador. Es un poco más que un corito, pero va a tratar un poco el tema que vamos a ver hoy. 68, Por fe en Jesús el Salvador. Por fe en Jesús el Salvador, Dios hace salvo al pecador. Sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. Oh excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo logró la redención. La vida antigua ya pasó y todo nuevo se tornó. Aquí cual peregrino es, hogar con Dios tendrá después. Oh excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo logró la redención. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 8. Por fe en Jesús, el Salvador. Vamos a buscar el himno número 176, 176. Este sí, la primera vez que lo cantamos, si no me equivoco. Se titula Omnipotente Padre Dios. También va a tratar un poco el tema de la fe, que es lo que vamos a ver en unos momentos. Ahora usted dice, pero el viernes antepasado ya vimos la fe por medio de la enseñanza del Pastor Tom. Y es cierto, pero él trató un tema totalmente distinto, un pasaje totalmente distinto, pero sirvió de alguna forma como introducción al tema que vamos a ver nosotros en un momento. 176, Omnipotente Padre Dios. En los
la fe. Empieza la vida cristiana, sí, empieza el caminar con Dios, pero debería ser algo que nos acompaña hasta la muerte. No debería ser tan solo una decisión que tomamos un día, para algunos hace muchos años, para otros hace no tanto tiempo, pero debería ser una decisión diaria, un aspecto de nuestras vidas que nos acompaña, nos ayuda a vivir por Dios e incluso morir por Él si fuese necesario. Les invito ahora a tomar sus Biblias y buscar el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1. El libro de Segunda de Pedro, capítulo 1. Lo voy a buscar yo también, no lo tenía marcado. Vamos a dedicar algunas semanas, esta y 2 más, si no me equivoco. Puede ser que se alargue y sean esta y 3 más, pero creo que esta semana y 2 semanas más para estudiar este pasaje. Y lo que nos enseña acerca de la importancia del crecimiento cristiano. Espero que el año que viene, el año 2021, sea un año de verdaderamente ver crecimiento en cada uno de nosotros. Claro, esperamos ver ese tipo de crecimiento cada año. El año pasado, 2019, como grupo por lo menos, vi mucho crecimiento. Un aumento en la cantidad de personas que venían a las reuniones, un aumento en la cantidad de personas que vinieron fieles y la cantidad de personas que solo venían para visitar. Pero no estoy hablando ahora tanto del crecimiento del grupo o de la cantidad de personas, sino estoy hablando del crecimiento individual. El punto es tu crecimiento, mi crecimiento como individuo, porque realmente no importa si tenemos 100 personas que no están creciendo en nuestro caminar con Dios, en nuestra vida cristiana. Prefiero yo tener 10 personas que estamos creciendo que 100 personas que al parecer no tienen mucha vida porque no tienen mucho crecimiento. El crecimiento cristiano, de hecho, es un principio importante y podríamos decir sobresaliente en el Nuevo Testamento. Vimos más bien hace muchos meses en nuestro estudio del libro de Colosenses la importancia de crecer en Colosenses capítulo 2. En Efesios 4:15 la Biblia dice: crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, en Cristo. Estamos hablando no de crecimiento físico, sino crecimiento espiritual, en aquel que es la cabeza, en Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, menciona por cuánto vuestra fe va creciendo, otra vez crecimiento espiritual. Primera de Pedro 2:2, si quiere lo puede buscar, ya que estamos cerca. Desead como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis. Vemos un poco ahí, no va a ser un punto sobresaliente en el mensaje, pero el agente por el cual el cristiano debería crecer, o por lo menos un agente por el cual el cristiano debería crecer, y es la palabra de Dios. Desead como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra. Un punto aparte, pero la importancia de tener una copia, una traducción de la Biblia no adulterada, no alterada, no dañada tal vez con opinión humana, sino la palabra pura de Dios, para que por ella crezcáis, no físicamente, sino espiritualmente. Y en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, la Biblia dice: mas creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La importancia del crecimiento cristiano de forma individual. Otra vez, no va a ser un enfoque de nuestra enseñanza, pero la responsabilidad para crecimiento espiritual es tuya. No es de tu hermano, ni de tu padre, ni de tu pareja, ni realmente de tu pastor, aunque como pastor me preocupo por el crecimiento de cada uno que se considera parte de este grupo, de esta iglesia. Pero la responsabilidad para el crecimiento cristiano es tuya. En nuestro pasaje de hoy, 2 de Pedro capítulo 1, voy a leer del 5 al 7, encontramos el patrón, o podríamos decir los planos para el crecimiento cristiano. No vemos tanto la forma en que podemos crecer, porque eso viene naturalmente por medio del Espíritu Santo. Jesús dijo en Juan 15:5, el que permanece en mí y yo en él,
este lleva mucho fruto. Señalamos antes de 1 de Pedro capítulo 2 que también la palabra de Dios es el agente por el cual uno crece. Si no me equivoco, Juan 15 también habla un poco de eso. No lo tenía anotado, así que voy buscándolo. Versículo 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como también yo he guardado los mandamientos de mi Padre y pertenezco en su amor. Perdón, lo que quería señalar es versículo 7. Ya leímos el versículo 5. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Jesús pertenece en nosotros por medio de la presencia del Espíritu Santo. Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, entonces Jesús también vive en nosotros porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Por lo tanto, el cristiano crece cuando permanecemos en Él y Él en nosotros, es decir, cuando tenemos y estamos llenos del Espíritu Santo. Pero también versículo 7 de Juan 15 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Por lo tanto, el crecimiento cristiano requiere el Espíritu Santo y la palabra de Dios. El Espíritu Santo muchas veces usa la palabra de Dios. Y la palabra de Dios muchas veces trabaja mucho mejor cuando también está trabajando el Espíritu Santo en nuestras vidas. Espero que explico la idea. Pero el punto es que nuestro texto que vamos a estudiar esta semana y 2 semanas más, este texto no presenta tanto cómo crecer. Porque eso viene naturalmente cuando dejamos que la palabra de Dios y el Espíritu Santo obren en nuestras vidas. Pero nos demuestra cómo debería seguir o proceder el crecimiento cristiano. Porque realmente no tenemos que hacer nada especial para crecer. Solo tenemos que fijarnos en Él y Él nos hará crecer y llevar mucho fruto. Pero vamos a ver cómo es que deberíamos crecer, el patrón, los planos para el crecimiento cristiano. Este pasaje sirve para ayudarnos a autoexaminarnos, para ver qué tanto hemos crecido y qué tanto crecimiento nos falta. ¿Dónde es que vamos bien y deberíamos seguir bien? ¿Y dónde es que hay que tal vez ponerle más atención? Voy a leer 2 de Pedro, yo estoy en Juan. 2 de Pedro capítulo 1, versículos 5 y 7. La Biblia dice, vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento templanza, y a la templanza paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad amor fraternal, y al amor fraternal caridad. Vosotros también, versículo 5, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe. Oremos antes de seguir. Señor y Padre, gracias por su palabra. Gracias que usted obra en nuestras vidas para ayudarnos a crecer en nuestra vida cristiana. Señor, si somos honestos, ninguno es todo lo que deberíamos ser. Yo por lo menos lo sé que yo no soy todo lo que debería ser. Entonces yo le pido, Señor, que por medio de este breve estudio usted nos abre los ojos, nos abre el entendimiento para que podamos recibir la verdad que usted tiene para nosotros y para que podamos crecer, añadir a nuestra fe y ser todo lo que usted quiere que seamos. Guíanos, cámbianos, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Como dije, vamos a dividir este pasaje en 3 enseñanzas. Hoy quiero ver 3 temas. La semana que viene, si no me equivoco, son 3 temas más y tal vez al final son 3 temas más acerca de este crecimiento cristiano. ¿Cómo añadir a nuestra fe? Pero esa frase en versículo 5 nos señala el primer punto, que es tal vez un punto no bien destacado en el texto, pero un punto muy importante. Si voy a añadir a mi fe, si tú vas a añadir a tu fe, primero tienes que empezar con fe. Tienes que tener fe para poder crecer en la vida cristiana. No podemos hablar del crecimiento cristiano sin primero hablar de ser cristiano.
Y no podemos hablar de ser cristianos sin hablar de la fe, porque la fe es precisamente lo que nos hace cristianos. El primer himno que cantamos, claro, los himnos no siempre son verdaderos, no sacamos nuestra doctrina de los himnos, pero el primer himno que cantamos, por fe en Jesús el Salvador, Dios hace salvo al pecador. Sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. Es decir, no lo merecemos, pero por medio de la fe, Dios nos da la salvación, la vida eterna. Efesios 2, 8 y 9, cité el primer versículo anteriormente, pero porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. El agente por el cual la salvación llega a tu vida es precisamente la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia y la fe. La gracia, podríamos decir, es el carro que envía la salvación. El carro que llega, que trae la salvación. Pero la fe luego es lo que abre la puerta para que la salvación baje del carro. No sé si explico bien la idea. La gracia te envuelve el regalito, ya que estamos acercándonos a la temporada de la Navidad. Y un punto aparte, bueno, lo comento al final. La gracia compra el regalo, consigue el regalo, envuelve el regalo y te lo ofrece. Natán, aquí está el regalo de la salvación por la gracia. Yo lo acepto, abro el regalo, recibo el regalo por medio de la fe. Las dos cosas van mano a mano, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. La salvación no es de vosotros, pues es don de Dios, un regalo de Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el don o la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otra vez, Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, la salvación, esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación, la vida eterna, no se recibe, no se consigue, no te llega a tu vida por medio de lo que tú haces o por medio de quién eres tú. Se te fue ofrecido por medio de quién es Dios. Y si eres hijo de Dios, es porque lo recibiste, fue recibido por medio de la fe. ¿Qué es la fe? La fe es la confianza, la certeza de lo que no se ve. Voy a citarlo mal, así que mejor lo busco en Hebreos 11, versículo 1. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Una confianza que no se puede ver porque viene del corazón. Una decisión de poner toda mi confianza en esa cosa, esa persona en quien voy a confiar. En cuanto a la salvación, si vamos a añadir a nuestra fe, primero tenemos que tener fe que sí, Dios me ofrece la salvación gratuitamente. Tener fe que Él ya consiguió, ya compró, ya pagó por ese regalo de vida eterna y yo no tengo que hacer absolutamente nada. Eso es fe verdadera, fe genuina, fe para salvación. Si no has puesto o colocado tu fe exclusivamente en la obra de Jesús en la cruz para pagar para el paga de tus pecados, si no has puesto tu fe en la palabra, la promesa de Dios, que esa salvación se te ofrece a todos gratuitamente, si no has colocado tu fe exclusivamente en Él, no eres hijo de Dios. Otra forma de decir la misma cosa es que no eres salvo, no eres cristiano, no tienes vida eterna, no has nacido a la familia de Dios. ¿Por qué? No porque Dios no te ofrece salvación, Dios ofrece salvación, sino porque tú no la recibiste por medio de la fe. Todo empieza con la fe. Pon un dedo aquí en 2 de Pedro y busque conmigo el libro de Santiago capítulo 2. El libro anterior, si no me equivoco. En 2 de Pedro, antes de eso viene 1 de Pedro. Pero antes de eso, Santiago capítulo 2. Hablemos por un momento acerca de lo que la fe verdadera realmente es. Porque el mundo hoy día, la cultura más bien de hoy día, tiene tantas ideas raras que no vienen de la Biblia, inciertas según la Biblia, en cuanto a lo que es la fe. Algunos dicen, bueno, yo tengo fe, así que sé que voy al cielo, pero ¿en qué tienes tu fe? Tener fe no es tener fe en la fe.
Tener fe para salvación es tener fe en Jesús. Es decir, yo voy al cielo porque sé que Jesús me salvó. No voy al cielo porque sé que tengo fe y mi fe es suficiente para salvarme. No, mi fe no es nada, pero Jesús es todo. No tengo fe, no voy al cielo porque tengo fe en mi religiosidad o mi iglesia o mi bautismo. Voy al cielo porque tengo fe, creo, sé, estoy convencido que Jesús murió por mí. También sé que murió por ti, pero mi fe no puede traerte a ti la salvación. Tú tienes que tener la misma convicción, la misma certeza, la misma fe. En Santiago 2, del versículo 14 al versículo 18, entendemos que la fe es más que decir que uno cree. Leo, Santiago 2:14, la Biblia dice, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Parece que el versículo 14 está diciendo que la fe no puede salvar si no viene acompañado por obras. Pero vamos a ver en el contexto que no estamos hablando de salvación espiritual, sino de salvación física. Versículo 15. Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no les da lo que necesitan para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Es decir, bueno, el ejemplo es físico, pero la aplicación es espiritual. Lo explico en un momento. El ejemplo en versículo 15 y 16. Alguien viene a otra persona, yo vengo al hermano Juan Carlos y le digo, oye, tengo una necesidad. No sé, necesito que el auto ya no arranca, no sé arreglarlo, yo no tengo ninguna gota de conocimiento mecánico. Según entiendo, el hermano Juan Carlos tiene algo de entendimiento mecánico. Así que le pregunto, le digo, mi auto no arranca, necesito ayuda. Y él dice, id en paz, el auto se arrancará. Algunos dicen que eso es fe. Eso no es fe, eso es tontería, ¿verdad? Bien puede ser que Dios hará que el auto arranque. Bien puede ser. Entonces, si él me dijera, id en paz, si Dios quiere, el auto arrancará. Eso sería más cierto. Pero, id en paz, el auto se va a arrancar. No me ayudó para nada. Y lo más probable es que el auto no va a arrancar. Dijo que tenía fe, pero como no tenía obras, su fe no hizo nada para mí. No me ayudó para nada. Ahora, si él dijera, bueno, voy contigo, vas a ver, va a arrancar. Ahí está haciendo algo, por lo menos. Voy a ir contigo, voy a arreglar algo, sé por seguro puedo arreglar este tema para que arranque. Ahí su fe, su confianza, su optimismo, podríamos tal vez describirlo, viene acompañado con obras y tiene un efecto en mi vida. Sigamos leyendo, versículo 17 de Santiago 2. Así también la fe, ahora regresamos al aspecto, al mundo espiritual. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué quiere decir al decir que la fe, si no viene acompañado con obras, es muerta en sí misma? Muchos concluyen que la fe sin obras no salva. Pero ya leímos Efesios 2, 8 y 9. La fe sin obras salva. ¿Qué está diciendo aquí entonces? Versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Él está diciendo que si uno realmente tiene fe, vendrá acompañado con obras. La fe no necesita las obras para salvarme a mí. No está hablando de eso. Porque en el ejemplo de versículos 15 y 16, cuando el hermano, yo voy a otro hermano, Juan Carlos, para ayuda, y Juan Carlos dice que tiene fe pero no tiene obras, yo me quedo sin la bendición. Juan Carlos, la vida de Juan Carlos no es afectado por su falta de obras. Él sigue viviendo su vida como él quería. Él sigue siendo la persona quien él era. Pero yo perdí la bendición. En el mismo sentido, lo que está diciendo, que si el cristiano, en nuestro ejemplo Juan Carlos, si el cristiano tiene fe, es salvo, Efesios 2, 8 y 9. Pero si no tiene obras, ¿de qué aprovechará? Versículo 14. ¿Verdad? ¿Qué aprovechará si alguno, Juan Carlos, dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿De qué aprovechará? Para Juan Carlos ya sacó el aprovecho, ¿verdad? Ya es salvo, pero para mí, el que necesito escuchar el Evangelio, él no está viviendo una vida que demuestra que tiene fe. Él tal vez incluso me dice, yo soy cristiano, ven a la iglesia, pero miro su vida y veo que su vida es pura suciedad.
Perdón, hermano Juan Carlos, no estoy diciendo que su vida es pura suciedad. Este es solo un ejemplo. Veo que su vida es pura suciedad. No hubiera usado su nombre si supiera que el ejemplo terminaría así. Veo su vida y veo que es pura suciedad y digo, no, si así se porta un cristiano, yo no quiero ser cristiano. Su falta de obras resulta en que yo no recibo el Evangelio. Su fe le salvó, pero como su fe no venía acompañada con obras, nadie más es beneficiado o bendecida por su fe. Versículo 17 dice que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Juan Carlos, en este ejemplo, es un cristiano muerto. Es un cristiano, sigue siendo cristiano, sigue teniendo su hogar en el cielo, pero es un cristiano muerto, tal como un perro muerto sigue siendo perro, no deja de ser perro. Una vaca muerta sigue siendo una vaca, no deja de ser vaca. Un perro muerto es inútil. Antes decía que la vaca muerta es inútil, pero no, la vaca muerta es muy rica, ¿cierto? Pero el perro muerto es inútil. Tal como el hermano Juan Carlos, si tiene fe y no tiene obras, también es inútil para Dios. Pero sigue siendo cristiano. Me desvié mucho del tema para ayudarnos a entender lo que la fe realmente es, la fe que trae salvación. Es más que decir que uno cree. Tiene que ser una fe sincera. Una fe que producirá obras en nuestras vidas, producirá un cambio. Santiago 2, ¿todavía están ahí? Amén. Versículos 19 y 20 dicen, ¿tú crees que hay un Dios? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Es más que creer sin cambiar. Los demonios creen que Dios existe. Los demonios creen que Jesús murió por tu alma, pero no cambian. Tienen un conocimiento teológico, teórico, creen con la cabeza, pero no creen con la convicción, no creen con el corazón, tal vez podríamos decir. Sería parecido a cuando Cristina y yo estábamos pololeando, estábamos conociéndonos un poco para examinar el uno al otro para ver si realmente queríamos casarnos yo con ella, ella conmigo, ¿cierto? Llegó un momento cuando yo dije, ¿sabe? Quiero casarme con ella. Quiero pasar el resto de mi vida con ella. Con la cabeza lo dije, evalué todas las circunstancias, no tan solo su apariencia, aunque eso fue parte de la evaluación, ¿cierto? Evalué todo y concluí, quiero casarme con ella. Pero cuando tenía la convicción, no tan solo la idea, cuando tenía la convicción, hice algo. Le propuse matrimonio, ¿verdad? Le pedí permiso para poner un anillo en su dedo y unos 4 meses después nos casamos. ¿Por qué? Porque creí y tenía un efecto en mi vida. Perdón la interrupción. Así que la fe verdadera involucra una convicción que produce un cambio en nuestras vidas. Y aquí podríamos hablar un poco acerca del arrepentimiento verdadero, porque la fe verdadera también demanda arrepentimiento verdadero. Es decir, que yo, si seguimos con nuestro ejemplo de cuando me casé con Christine, me di cuenta que me sería mejor vivir con ella que seguir viviendo sin ella. Me arrepentí de vivir como soltero. No es que era un momento malo en mi vida, esa era la voluntad de Dios en mi vida en ese momento. Y decidí casarme con ella. No podía casarme con ella hasta que había decidido dejar de vivir como soltero. No sé si explico bien la idea. Lo mismo sucede en muchos casos, ¿verdad? Tal vez una persona vende un auto y compra un auto nuevo. Para comprar ese auto nuevo, a no ser de que tengan mucha plata, ¿verdad? Para comprar ese auto nuevo tenían que primero llegar a la conclusión, voy a vender este auto usado, voy a arrepentirme de este auto para confiar en este auto. También con Jesús, con la salvación, para poder confiar en Jesús, antes de poder confiar en Jesús para nuestra salvación, tenemos que arrepentirnos de nuestra forma de vivir.
Algunos tienen que arrepentirnos de muchas obras malas. Por seguro, si hablara con alguien en la cárcel, me darían una gran lista de cosas malas que han hecho. Pero si somos honestos y hablo con cualquier persona que realmente entiende cómo Dios le ve, estaría igual de arrepentido que una persona encarcelada. Porque somos iguales de malos en los ojos de Dios. Pero algunas personas no tan solo tienen que arrepentirse de sus obras malas, sino también tienen que arrepentirse de sus obras buenas. Es decir, tienen que arrepentirse de su religiosidad, de su religión, y dejar de intentar llegar al cielo por medio de lo que pueden hacer, para poder confiar solo en lo que Jesús hizo. Si lo explico de otra forma, yo en mi vida creía que iba al cielo porque era un buen chico. Y yo, cuando confié en Jesús, me arrepentí de mi forma de vivir, de mis buenas obras. No es que me arrepentí, no hubiera dicho la verdad, hubiera mentido mejor. No en ese sentido, sino arrepentido en el sentido de que ya no voy a confiar en mis buenas obras. Voy a confiar solo en lo que Jesús hizo por mí cuando murió en la cruz. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 7, versículo 9, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nosotros. No quiero decir que tristeza, que lágrimas es un ingrediente esencial para la salvación. Pero en gran sentido el arrepentimiento es una tristeza enorme. Una lástima, una pena enorme por la forma en que he vivido mi vida. No es una emoción, es una decisión. Cuando me casé con Christine, no era que, me siento horrible por haber vivido como soltero tanto tiempo. No era así. No era una emoción, era una decisión. Ya no voy a vivir así. Ahora voy a vivir así. También la salvación. Si voy a confiar en Jesús, tengo que primero decidir que ya no voy a vivir mi vida como yo la quería vivir. Ya no voy a vivir en mis malas obras. Ya no voy a vivir esperando que mis buenas obras me lleven al cielo. Voy a confiar solamente en Jesús. Me desvío mucho del tema, pero es un tema muy, muy importante. Regresando a Santiago capítulo 2. Versículo 21. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Parece que la respuesta es sí, ¿verdad? La justificación muchas veces es un sinónimo para la salvación. Entonces, de la forma en que está escrito versículo 21, parece que está diciendo que Abraham fue salvo cuando ofreció a Isaac sobre el altar, pero no se confunda. Voy a seguir leyendo, versículo 22. Antes de leer, Abraham creyó a Dios en Génesis capítulo 15, versículo 6. Y la Biblia dice, Abraham creyó a Dios y Dios se lo contó por justicia. Él fue salvo en Génesis 15, versículo 6, antes de que Isaac naciera. En Génesis capítulo 22, 7 capítulos más adelante, Abraham obedeció a Dios en ofrecer a Isaac sobre el altar. ¿Abraham fue salvo en Génesis 22? No, la Biblia dice que fue salvo en Génesis 15, cuando creyó sin hacer nada. ¿Qué es lo que Santiago nos está diciendo en capítulo 2, versículo 21 entonces? Nos está diciendo que Abraham demostró que ya era salvo. Es decir, no fue justificado en los ojos de los hombres, no fue justificado Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Tu fe es suficiente para salvarte, pero tus obras demuestran al ser humano que eres salvo. Si explico bien la idea, versículo 22 de Santiago 2. ¿No ves que la fe actuó con sus obras y que la fe fue perfeccionada por las obras? Es decir, las dos se complementan. Sí, la fe salva, pero las obras anuncian la salvación al ser humano. Versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Versículo 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Otra vez yo diría es justificado en los ojos de los hombres, porque en los ojos de Dios la fe es suficiente para salvar. Si no me cree todavía, busque conmigo Romanos capítulo 4. Es un punto esencial.
Porque si tú nunca has llegado al momento en tu vida cuando decidiste que tu fe, o más bien que lo que Jesús hizo es suficiente por ti, si nunca llegaste al momento en tu vida cuando decidiste depositar toda tu confianza para tu alma, toda tu confianza para la salvación y tu vida eterna, si nunca llegaste al momento en tu vida cuando depositaste toda tu fe en Él, no eres hijo de Dios. No puedes añadir a vuestra fe, porque la fe que tienes no es fe en Jesús para salvación. Es fe en religiosidad, es fe en tus buenas obras tal vez. Tienes fe, todos tenemos fe. Pero si no ha sido fe exclusiva en lo que Jesús hizo por ti en la cruz, no es fe para salvación. Romanos 4, versículo 1 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Es decir, si Abraham fue salvo por medio de lo que él hizo, él puede gloriarse. Míreme a mí, mire lo que yo hice. Si la salvación se obtuviera por asistir a las reuniones 1000 veces, asistir a 1000 reuniones, todos tendríamos nuestro cuaderno y todos diríamos 1, 2, 3, 124, 125, 570, 998, 999, 1000. ¡Ah! ¡Míreme a mí! ¡Míreme a mí! Hermano Sergio, tú solo has asistido a 950, yo te gané. Él por seguro me ganó si fuese así, porque me ganan por edad. Pero tendríamos de qué gloriarnos. Pero no es así delante de Dios, dice versículo 2. Versículo 3. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, Génesis 15, 6, y le fue contado por justicia. La fe, sin nada más, salva. Ahora bien, al que obra, al que quiere trabajar para ganar algo, no se le cuenta el salario, no se le cuenta lo que recibe como gracia, un regalo, sino como una deuda. Lo explico en un momento, versículo 5, pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Si mi papá me hubiese regalado un auto cuando cumplí 18 años, no me lo regaló, lástima, no, al final una decisión sabia. Punto aparte, pero creo que los padres que regalan autos a sus hijos tal vez no son los más sabios. No voy a juzgarles, pero mi papá no me regaló un auto a mí y yo no voy a regalar un auto a ninguno de mis hijos tampoco. Tómalo, anótalo bien, para que puedas informar a mis hijos cuando llegan a 17 años y quieren ese auto para los 18. Imposible, no importa si Dios me bendice con muchísima plata, imposible. Punto aparte. Pero si mi papá me hubiese regalado un auto, y yo dije, gracias papá, te lo voy a pagar, cada peso te lo voy a pagar. El auto ya no es un regalo, es una deuda. Tal vez él quiso dármelo como regalo, pero yo lo acepté como una deuda. ¿Por qué? Porque estoy obrando, trabajando para cancelar la deuda. Versículo 4. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Hay muchas personas religiosas hoy día que se identifican como cristianos, que estudian la Biblia y leen que la salvación es un regalo y dicen, gracias por el regalo, pero te lo voy a pagar, Señor, te lo voy a pagar. Vas a estar orgulloso de mí, la forma en que yo vivo mi vida, y te voy a pagar la salvación. No te va a dar pena que me hayas salvado. Lo que ellos están diciendo es que no aceptaron un regalo, aceptaron una deuda y están pagando esa deuda en cada momento que viven sus vidas. Muchas veces estas personas son las personas más dedicadas a las reuniones, son las personas que más testifican e invitan a la gente a la iglesia, son los cristianos ejemplares, pero nunca recibieron la salvación por fe. La recibieron como una deuda. Y por lo tanto, algunos, tal vez muchos de ellos, no son cristianos verdaderos. Porque la salvación verdadera se recibe en versículo 5. Al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Gracias, Señor, por este regalo que me has dado. No lo merezco. Nunca jamás te lo podré pagar. Pero si tú obras en mi vida, si tú me guías, si tú me cambias, haré todo lo posible para vivir cada momento por ti, sabiendo que jamás podré pagar la deuda. Igual quiero ser un hijo obediente. Hay una gran diferencia. Al que obra y al que no obra, los dos deberían ir a la iglesia. Los dos
van a leer su Biblia, los dos van a testificar, pero uno lo hace por obligación para cancelar una deuda que jamás podrá cancelar, y otro lo hace por amor y gratitud. Es un tema del corazón. Te pregunto otra vez, ¿has confiado exclusivamente en Jesús o estás tratando de pagar una deuda que jamás podrás pagar? Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted dice, aún no tengo ese tipo de fe, aún no puedo confiar exclusivamente en Jesús porque aún tengo dudas. Gracias por ser honesto consigo mismo. No tienes que ser honesto conmigo, pero tienes que ser honesto con ti mismo. Si dices que no tengo esa fe, enfócate en la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios va a usar la Biblia, la palabra de Dios, más que cualquier otra herramienta para obrar en tu vida, para abrir tus ojos, para que tú puedas entender que Jesús realmente murió por ti. Pero volvamos al tema. Si no has creído exclusivamente en Jesús, no eres salvo. Nunca vas a crecer en tu vida cristiana porque no eres cristiano. No vas a crecer en tu vida espiritual porque estás muerto espiritualmente. La Biblia dice en Efesios 2:1, muertos en vuestros delitos y pecados. Pero por medio de la fe en Jesús puedes nacer a la familia de Dios. Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú puedes tener vida espiritual, tú puedes nacer a la familia de Dios, pero solamente si depositas toda tu fe en Él. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, mas la ira de Dios está sobre él. Por medio de la fe, el que cree en el Hijo, puedes tener vida eterna. Puedes empezar tu vida cristiana hoy mismo si decides depositar su fe en lo que Él hizo por ti. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando hablamos del crecimiento espiritual, algo muerto no crece. Tienes que tener vida y Él se lo da si crees en Jesús. En Juan 10:10, Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si vas a crecer en tu vida espiritual, primero tienes que haber creído exclusivamente, únicamente en Jesús. Todos tenemos fe en algo. ¿Dónde está tu fe? Para añadir a vuestra fe, primero tienes que tener fe. Pero segundo, la fe debería ser adornada y apoyada. Otra vez regresando a 2 de Pedro capítulo 1, si no me equivoco, o era 1 de Pedro. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 5 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe. Uno dice, bueno, he creído en Jesús, soy hijo de Dios, amén, gloria a Dios, bienvenido a la familia de Dios, hermano, hermana mía. Pero ese no es el fin, no es la conclusión, sino debería ser el comienzo de tu vida espiritual. Deberías añadir a tu fe, es decir, adornar y apoyar a tu fe. De hecho, la palabra griega que se traduce aquí, añadir, significa desarrollar uno en el ejercicio del otro. Lo repito porque es muy importante para esta miniserie que vamos a ver. Desarrollar uno en el ejercicio de otro. No estamos hablando de aspectos que crecen en aislación, sino aspectos o cualidades que crecen en conjunto. Algunas personas dicen, bueno, tengo fe. Ahora voy a enfocarme en la virtud. Y luego voy a enfocarme en el conocimiento. Y mientras que me enfoco en la virtud, abandono la fe. No, añadid a vuestra fe. Sigue desarrollando, desarrolla la virtud que vamos a ver en un momento, mientras que sigas desarrollando la fe. Al construir una casa, no terminamos el muro al 100%, especialmente si va a ser de madera y cartón, ¿verdad? No lo pintamos, no lo dejamos totalmente terminado con los guardapolvos y todo antes de empezar a construir el techo. Ese sería tonto. No podemos enfocarnos tanto en los muros
el muro está hermoso, ahora voy a construir el techo. ¿Por qué? Porque antes de que yo pueda terminar el techo, va a llover, la humedad va a molestar el muro que yo he hecho y todo ese muro hermoso va a quedar destruido. Pero tampoco empiezo a construir el techo antes de poner algo de muro. Tengo que desarrollar los dos en conjunto, desarrollar el uno en el ejercicio del otro. Efesios 6:13, la Biblia dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Si llegamos, podríamos estudiar, y tal vez es un buen estudio para otra fecha, en Efesios 6, la armadura espiritual. Si llegáramos a la batalla sin un pedazo de nuestra armadura, mi vocabulario me hace falta para mencionar toda la armadura, pero hay una coraza, hay una espada, me falta el vocabulario. Algo para la cabeza, algo para el pecho, algo para los lomos, si no me equivoco, algo para los pies, algo para la espada, para atacar. Y si yo llego a la batalla sin la espada, soy un soldado inútil. Si yo llego a la batalla sin mis zapatos, tal vez soy útil de algo, pero no voy a ser tan efectivo porque me van a doler los pies. Si yo llego a la batalla sin mi defensa, necesito toda la armadura de Dios. Y también el cristiano necesita todo esto que deberíamos añadir a nuestra fe. Si vamos a ser equipados, bien equipados para vivir para Dios y ser usados por Él, tenemos que estar enteramente preparados. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 20-21, la Biblia dice: pero en una casa grande no solo hay vasos de oro y plata, sino también de madera y de barro, y asimismo unos para honra y otros para deshonra. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil al Señor y preparado para toda buena obra. Si no me equivoco, hace varias semanas cuando estudiamos el juicio, el tribunal de Cristo, comentamos un poco acerca de la importancia de ser vasos de honra para el Señor. Pero un cristiano que no crece, que no añade a su fe en el conjunto del otro, ¿verdad? No desarrolla uno en el conjunto del otro o en el ejercicio del otro. Si no estoy enteramente preparado, no voy a ser un vaso de honra, no voy a cumplir el propósito por el cual Dios me creó. Claro, Dios puede usar a cualquier persona, pero yo no voy a ser tan útil como yo pudiera ser si no crezco en mi vida cristiana. En la introducción comenté que este crecimiento o añadimiento sucedería naturalmente si dejamos que Dios obre en nosotros, y es cierto. Pero cuando Pedro dice aquí en versículo 5, poniendo toda diligencia a esto, nos está diciendo que no podemos descuidarnos, sino que tenemos que estar vigilando y cuidando que todo suceda como debería. No porque es nuestra responsabilidad producir el crecimiento, eso lo hará Dios, pero es nuestra responsabilidad asegurar que el crecimiento está sucediendo. Porque si el crecimiento no está tomando lugar, algo está mal con nosotros, algo está mal en nuestras vidas. Tal como cuando siembras una semilla, ¿verdad? Yo no puedo hacer que esa semilla crezca, pero eso tampoco quiere decir que siembro la semilla y lo dejo abandonado nomás por 6 meses y luego voy a volver a ver si creció. No, voy a poner mucha diligencia, por lo menos una vez a la semana voy a observar el crecimiento, porque si no está creciendo, algo está mal. O necesita más agua, o necesita más sol, o tal vez menos agua, menos sol. Tal vez necesita más tierra, tal vez necesita, no sé, pero necesitará algo si no está creciendo. De la misma forma, en nuestras vidas tenemos que ser diligentes para no dejar que el amor al mundo, o la flojera, o ninguna otra cosa estorba nuestro crecimiento. El crecimiento sucederá si nos sometemos a Dios, sin tener que buscar otras experiencias religiosas o estudiar teología o repartir cierta cantidad de tratados. El crecimiento lo hará Dios en nosotros si nos sometemos a Él. Pero tenemos que asegurarnos de que estamos sometidos a Él. Porque si no estamos sometidos a Él, no vamos a crecer. Pero observamos la falta de crecimiento más rápido que el observar la rebeldía a Dios. Porque nos cegamos a nuestra propia rebeldía. Entonces examina tu vida.
¿Estás creciendo como un cristiano debe? Si no, algo está mal en tu vida. No es que Dios ha fallado, no es que el Espíritu Santo ha fallado, no es que la palabra de Dios ha perdido su eficacia, es que algo está mal en tu vida. Examina tu corazón. ¿Por qué está mal? ¿Qué debería cambiar en tu vida? Dios te ayudará con eso. Pero un tercer punto que quiero ver antes de terminar, y ni sé qué tanto tiempo he pasado, así que me perdonan si pasé demasiado tiempo aún. Pero bueno, siempre pueden apagar y pueden colgarme, ¿cierto? Versículo 5. La Biblia dice, añadid a vuestra fe virtud. La palabra virtud significa una acción vigorosa o moral. Esta palabra viene de la misma palabra en el griego para adoración. Es un verbo activo. Muchas veces pensamos de virtud como una cualidad interna, como la integridad, como la honestidad, pero no. Virtud, por lo menos en el sentido de que Dios lo dijo aquí en el versículo 5, tiene la idea de una acción, de hacer algo. Dios nos llama a participar de su virtud. En versículo 3 del mismo capítulo dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos ha llamado a gloria y virtud. Es decir, Cristo quiere que nosotros imitemos sus acciones. No vamos a poder imitar su ADN, su personalidad, no, pero podemos imitar sus acciones. Lo que Él hizo, nosotros también deberíamos hacer. ¿Sabes? La vida cristiana no se trata tanto de los no hacer. Nos enfocamos en el no tomar el nombre de Dios en vano, no tener otros dioses, no mentir, no cometer adulterio, no hacer esto, no hacer el otro, no hacer... No. La vida cristiana, de hecho, no se trata tanto del no, lo que no debemos hacer, sino se trata de lo que sí debemos hacer. ¿Cuáles cosas debería ser un cristiano? Le voy a dar en breve solamente algunos ejemplos. Primero, deberíamos anunciar, es decir, testificar de Dios. En Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesús dijo, id a todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Si eres hijo de Dios, tienes ese llamado. No puedes decir, bueno, he añadido a mi fe virtud si no estás anunciando el evangelio. Segundo, cada cristiano debería estar orando. Hace, no sé, un mes estudiamos en nuestro estudio entre semana la importancia de la oración. Primero de Tesalonicenses 5:17 nos da un ejemplo sencillo, el mandamiento de orad sin cesar. Cada cristiano debería estar orando. No me digas que has añadido a tu fe virtud si en tu vida no estás orando, no tienes el hábito de orar y hablar y conversar con Dios. Nunca vas a crecer en tu vida espiritual si no mantienes esa relación íntima con Él. Cada cristiano también debería amar. Primero de Juan, capítulo 4, versículo 21 dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Perdón, tenía que asustar un gato. Amar a nuestro hermano. No me digas que has añadido a tu vida amor si en tu vida no estás amando a tu hermano. No tanto estamos hablando de tu hermano carnal, aunque también deberías amar a tu hermano carnal, sino estamos hablando del hermano en la iglesia, el hermano en la familia de Dios, el hermano cristiano. Deberíamos amarnos los unos a los otros, y lamentablemente en muchas iglesias, no lo he observado mucho en nuestra iglesia, aunque en algunos lugares veo una raíz que me preocupa, de que tal vez no nos estamos amando como deberíamos amarnos. El punto es aquí que no me digas que estás creciendo en tu vida cristiana si no estás amando a tu hermano. Deberíamos anunciar, orar. No puedo encontrar una letra A para orar. Si tienes una idea me lo comentas y así podría cambiarlo para el futuro. Anunciar, orar, amar, y luego deberíamos aprender. La Biblia dice en Hechos capítulo 2, versículos 40 al 42, y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que, versículo 41, los que con gozo recibieron su palabra fueron bautizados, y aquel día fueron añadidas a ellas como 3,000 almas. Y recibieron, es decir, creyeron el evangelio, fueron bautizados, se hicieron miembros de la iglesia. Amén, van bien hasta ahí todo lo que hay que hacer. No, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento de pan,
y en las oraciones, es decir, querían aprender, aprender y aprender y aprender. Alguien, no me acuerdo si Benjamin Franklin, si Einstein, alguien dijo, la mente más sabia todavía tiene algo que aprender. Lo dijeron en el sentido secular, pero es muy cierto en el conocimiento de Dios. El que conoce más de Dios todavía tiene algo más que aprender, y siempre deberíamos estar aprendiendo si vamos a crecer en nuestras vidas cristianas. Por último, también deberíamos adorar. Juan 4:24, la Biblia dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No estás creciendo de una forma sana, ¿verdad? Porque algunas plantas crecen enfermas. Crecen mal formadas, pero crecen. Pero no vas a tener crecimiento sano si no también estás adorando en tu vida personal y pública. En Lucas capítulo 17 del 11 al 19, no lo vamos a leer, Jesús sanó a 10 leprosos, tal vez se acuerda de la historia, pero solo uno volvió para agradecerle. El pecador que ha sido salvado de sus pecados debería estar más agradecido que ese leproso que fue sanado, y debería regresar cada día para agradecer al Señor porque le sanó, le salvó de sus pecados. Cuando Pedro dice aquí en 2 de Pedro 1:5, añadid a vuestra fe virtud. Él está diciendo, Dios te salvó, ahora anda y obedécele. Haz algo para Él. Sin duda Dios te ha dicho, quizás ahora mismo, pero si no ahora mismo, Dios te ha hablado en algún otro momento, tienes que hacer esto. Tienes que hacer esto. ¿Lo estás haciendo? Como Santiago dijo en Santiago 1:22, deberíamos ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Quiero que esta pequeña serie de estudios nos ofrezca un tiempo para reflejar en nuestra relación con Dios. No nuestra relación tanto como un grupo, sino como individuos. No tienes que preocuparte por tu hermano. Tienes que preocuparte por ti mismo. No tienes que preocuparte tanto por el crecimiento de tu hermano, aunque un cristiano maduro debería preocuparse tal vez para los cristianos no tan maduros, los que les falta más crecimiento todavía. Pero por este momento, enfócate en tu vida. ¿Estás creciendo como deberías? Primero debería preguntarle, ¿eres hijo de Dios? ¿Has depositado tu fe exclusivamente en lo que Jesús hizo por ti al morir en la cruz del Calvario? No es tema de lo que tú puedes hacer, no es tema de lo que tú hayas hecho o no hayas hecho, es tema de lo que Jesús ha hecho por ti. ¿Estás tú convencido de que eso, su muerte en la cruz, es suficiente para redimirte de tus pecados y comprarte un hogar en el cielo? Si no estás convencido de eso, tienes que empezar ahí. Estudia la palabra un poco más. Jesús dijo en Juan 5, si no me equivoco, escudriña las Escrituras, porque en ellas os parece que hay vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia te va a demostrar que Jesús es la respuesta, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por Él. Enfócate en la Biblia, y si yo puedo ayudarle en su estudio de la Biblia, si puedo contestarle alguna duda, llámame, no dude en llamarme ahora mismo, para que yo pueda ayudarle a entender la verdad que la Biblia presenta, que la Biblia es. Pero si has nacido a la familia de Dios, le pregunto, ¿estás creciendo como deberías? ¿O surgió algo para estorbar ese crecimiento? ¿Estás añadiendo a tu fe? Y no me hables de todo el conocimiento que has agregado a tu fe. No me hables de todo el estudio que has hecho y todo lo que has aprendido de la Biblia, aunque eso es bueno. Lo primero que deberías agregar a tu fe es virtud, acción u obediencia a Cristo. Señor Padre, gracias por su palabra. Gracias por enseñarnos y hablarnos por medio de ella. Señor, si soy honesto, me falta añadir a mi fe. Me falta añadir a mi fe virtud. Mientras que mi fe siga creciendo por medio de mi conocimiento de la palabra de Dios, Señor, ayuda que también mi virtud siga creciendo. Que yo sea obediente a ti en todo lo que usted tiene para mí. Pero si hay alguno que me está escuchando que no es hijo suyo, que no tiene fe para añadirle algo, Dios, ayúdales a entender que Jesús es el único camino al cielo. Que no tienen que hacer nada, no se puede pagar la deuda, pero la deuda ya está pagada. Y la salvación es un regalo ofrecido gratuitamente.
obra en sus vidas, abre sus ojos y su entendimiento, para que ellos también puedan ser hijos suyos, y de ahí puedan realmente añadir a su fe. Bendice las semanas que vienen y nuestro estudio de su palabra. Cámbianos, Señor. Si hay algo mal en nuestras vidas, arráncalo y ayúdanos a crecer por ti. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Concluimos, por favor, con un último himno, el himno número 84. Himno número 84, no lo hemos cantado mucho, pero si no me equivoco, por lo menos una vez antes, mi corazón o examinó hoy. Está basada ligeramente en Salmo 139, versículo 23, pero el himno número 84. Amén. Espero que ese sea el deseo, el anhelo de nuestros corazones. Algunos anuncios en breve. Sigamos orando por la oportunidad de congregarnos el domingo, tan pronto que las restricciones nos permiten. Yo estoy grabando el martes ahora, porque hay mucha incertidumbre en lo que va a suceder durante la semana. Así que quería grabarlo de antemano para no andar atrasado cuando llegara el domingo. Así que no sé qué habrá pasado, si nos darán permiso de reunirnos el domingo o no, pero espero que por mientras podamos seguir reuniéndonos los días viernes a las 18:30. Aquí en el patio está un poco helado a las 18:30, pero tenemos una sala encerrada donde no está helado, donde mi Natancito, mi bebé, mi guagua de 2 semanas también puede sentar y escuchar, y usted si no le gusta el frío, si no aguanta bien el frío, también le invitamos a sentarse ahí, haremos espacio, y si se acaba ese espacio, también podemos ofrecer algunas sillas dentro de la casa. Dentro de la casa podemos tener hasta 8 personas, y con el parlante igual pueden escuchar, igual pueden participar, así que no duden en venir si tienen la oportunidad. Vamos a terminar puntuales para que todos puedan llegar a la casa de una forma puntual antes de que empiece el toque de queda. El miércoles, entre semana, el miércoles pasado empezamos nuestro estudio del libro de Gálatas. Va a ser un estudio muy impactante, lo vimos el año pasado, pero solo algunos de nosotros, y quería compartirlo con todos los que ahora están participando. Espero que nuestro entendimiento profundizado en el libro de Gálatas nos ayude a entender la fe verdadera y la salvación verdadera. Pero este miércoles, creo, si Dios permite, vamos a interrumpir esa serie para un tema puntual. Alguien me preguntó, y no es la primera vez que alguien me haya preguntado, acerca de la Navidad. ¿Debería un cristiano celebrar la Navidad? Vamos a estudiar ese tema por medio de algunos principios que encontramos en la Biblia. Y vamos a, le advierto al tiro, yo no le voy a dar respuesta definitiva, porque al final usted es responsable por lo que usted hace. Yo también soy responsable a Dios por lo que yo hago, pero vamos a darle información de la Biblia para que la decisión que tome sea basada en lo que la Biblia diga y no en lo que yo diga, mi opinión o mi hábito, o muchas veces basamos nuestras decisiones en lo que hacían nuestros padres o lo que vemos que los otros cristianos hagan. No debería ser así. No vamos a hacer el estudio para que podamos juzgar a nadie, pero quiero presentar el estudio
para que usted pueda tener la confianza de que está obedeciendo a Dios con lo que haga. Si quiere participar en ese estudio y no está recibiendo ahora las invitaciones al estudio online por WhatsApp, envíame un mensaje, mi celular va a aparecer en un momento para que yo también le pueda invitar este miércoles a las 21 horas, a las 9 de la noche aquí en Chile. Así que si no está en Chile, si está en otra parte del mundo, igual está invitado, pero tendrá que hacer el cálculo para saber a qué hora será. Una vez más, gracias por su tiempo, gracias por sus oraciones, por mí, por la familia, por esta iglesia. Que Dios les cuide.